Ahora de conversar con el analista político José Carlos Requena, a quien lo vemos ahora en pantalla, y que estuvo haciendo un análisis en torno a este procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Señor Requena, habla usted en su columna de que hay legitimidad, y eso es algo que se estaba olvidando en el camino de esta medida cautelar y en tantos cuestionamientos que se han dado, para que usted pueda ampliar, digamos, los detalles de su posición en cuanto a esta legitimidad que tiene este Congreso, guste a muchos o no, y que tendrá el próximo también. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en general yo lo que me refería era a que en términos constitucionales digamos, es precisamente lo que se consigue en las urnas, lo que faculta a un Congreso a poder elegir a un tribunal constitucional. El término de las condiciones en las que se elige es lo que ha entrado en discusión, es lo que ha entrado en controversia. El procedimiento como ha sido llevado ayer, cuando se ha mostrado, por ejemplo, las motivaciones, claramente hay cosas muy cuestionables. Y esa es ya la otra, si quieres, ya la legitimidad política, si se quiere, que se tiene. Lo que quiero decir con esto de la legitimidad constitucional es que el Congreso podía haber elegido a los congresistas al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, aparentemente, por un lado, hay muchos procedimientos que quizás no se han llevado de la manera más prolija, y por otro lado, lo más importante, no han sido capaces de conseguir los votos, ¿no? Correcto. ¿Es correcto para usted también que se debe analizar en todo caso este problema sobre la elección del Tribunal Constitucional? Con pinzas en principio, pero separadamente, porque ya no hablamos solamente de la posibilidad o de la atribución constitucional de elegir a los miembros del TC, que la tiene este Congreso, después del Congreso disuelto, donde se daba la misma discusión y que se suponía que el siguiente venía para tomar, digamos, esta determinación o, digamos, las facultades de elegir a los miembros del TC. Pero decía yo, tomándolo por partes, porque ahora ya se agrega la resolución judicial que suspendería esas atribuciones. Por otro lado, está también la posibilidad de que se declare nula todo lo actuado en esta cuarta legislatura, porque hay también una demanda que busca eso o en esos términos. Sí, mira, esas consideraciones ya son más propias del debate constitucional. Efectivamente, creo que hay estas cosas que aclarar. Hay que ver, además, muchos abogados comentaban, por ejemplo, que las resoluciones judiciales pueden no gustar y en ese caso se apelan, pero lo que no se puede es dejar de acatarlas, ¿no? Esas son, la verdad, consideraciones que más de materia constitucional, o la de la cuarta legislatura que has comentado, ha sido claramente algo que también ha tenido un flanco y que de hecho la motivación principal para tener la cuarta legislatura fue poder aprobar reformas constitucionales que tampoco se lograron los votos. En consecuencia, la parte de la discusión constitucional yo quisiera dejarla aparte, porque además claro, creo que es algo propio más de aspectos jurídicos. Legales, sí. Pero lo que sí es claro es que inevitablemente una elección de miembros del TC como la que tenemos, es decir, en el ámbito parlamentario, va a ser inevitablemente política. Sí. En consecuencia, hay que ver cómo se le dota además de solidez técnica que haga que contemos con los mejores juristas para poder dirimir cosas tan sensibles. El Tribunal Constitucional en el pasado ha sido fruto de distintas batallas políticas. En los 90 recordarán el descabezamiento de los miembros del TC que votaron en contra de la ley de interpretación auténtica. Más recientemente la repartija del 2013 y lo más dramático, la disolución del Congreso del año 2019. Entonces, siendo algo tan importante y teniendo además muchas veces que corregir varios de los estropicios que se hacen desde el Congreso cuando se aprueban leyes sin la evaluación debida, pues es algo muy sensible, ¿no? Entonces, yo creo que mirando hacia adelante hay que ver, por ejemplo, porque digamos, a mí me parece cada vez menos probable que van a poder conseguir recomponer el Tribunal Constitucional. Hay que ver en qué condiciones se hace ese nuevo concurso para que pueda tener la legitimidad no solo la constitucional, sino también
la política, ¿no? Sí, hay una discusión que va a un tema netamente jurídico, constitucional, porque también uno se pregunta, más allá de lo difícil que se ve ahora, la posibilidad de alcanzar los votos necesarios, ¿qué sucede si se elige a un miembro que reemplace? De repente no a los 6, pero a uno. ¿Qué va a pasar si, digamos, con su elección de él aceptar o asumir esta responsabilidad? Cuando hay en la marcha discusiones legales respecto a la legitimidad del proceso, sea porque no se ha contravenido una resolución judicial o sea porque la cuarta legislatura también viene siendo cuestionada. Todo ello, en todo caso, indica un consejo también en carácter político de la persona que asuma. ¿Qué va a pasar con los postulantes? ¿Seguirán renunciando? Varias preguntas que nos deja toda esa situación que nos tiene todavía también a la espera y sin saber bien qué es lo que va a ocurrir en un país que necesita predictibilidad. Sí, sin duda. Mira, esa posibilidad que, como te decía al inicio, yo la veo lejana. Yo creo que el candidato que contaba con mayor consenso, que era el señor Hackanson, por lo menos, y que además tenía los carteles académicos que podían sustentar su elección, ni él logró los votos elegidos, o el señor Calle, que encabezaba la lista de méritos, tiene solamente 6 votos. Pues claramente yo dudo que eso se dé, pero en la eventualidad que se dé, que tú planteas, pues diría que el voto en el Congreso, que en términos constitucionales es el punto final, en este caso en particular no necesariamente lo va a hacer, porque hay esta controversia en torno a qué hacer con el amparo que se aprobó, pero además hay que ver cómo reacciona finalmente la opinión pública en un contexto absolutamente distinto, con un Congreso a la mitad de su mandato en el año 2013. Correcto. Se hizo un acuerdo que fue leído por la opinión pública como una repartija. Y el acuerdo tenía, entre otros, a personas muy respetables como Francisco Eguigure, ¿no? Sin embargo, su elección fue revertida dada la gran protesta ciudadana que se activó. Entonces, no sabemos bien qué puede venir después de esto. En consecuencia, yo estaría muy atento a lo que puedan ser las eventuales reacciones de la opinión pública en esto. Exactamente. ¿Qué nos garantiza que el próximo Congreso no será también tildado de poco, digamos, confiable o no tendrá la legitimidad necesaria? Un Congreso dividido, un Congreso que ahora mismo ya contaría con un parlamentario sin bancada, a pesar que había ingresado en una bancada, en una de las minorías al Parlamento. Entonces, ¿cómo asegurar finalmente que el curso legal va a determinar a quiénes serán los sucesores del Tribunal Constitucional? ¿Hasta cuándo podría esto darse? Y finalmente también esto nos llama a que debería alentarse a que haya un mayor conocimiento de cómo se manejan esas cosas en el fuero legislativo. Sí, mira, de alguna manera el hecho de que existe una votación calificada como que quiere prevenir la idea de que tiene que alcanzarse un consenso. Alcanzar ese consenso es complicado en un Congreso tan fragmentado, o en otras condiciones se presta a las negociaciones que hacen, ok, tú pones al candidato A y yo pongo al candidato B. O sea, inevitablemente vamos a enfrentar una situación así. En consecuencia, creo que lo que hay que hacer es empezar a pensar en un mecanismo en el que, salvaguardando la potestad constitucional del Parlamento de elegir a los miembros del TC, se sustente esto en una selección quizás mucho más técnica, ¿no? Y quizás algo que haya que explorar es, por ejemplo, el rol que puede jugar la Junta Nacional de Justicia, quizás presentando una lista corta de la cual los congresistas, además elegidos por mandato popular con la potestad constitucional que se le da, pues sean ellos los que toman la decisión final, pero sobre una lista seleccionada por algún ente que tenga algo más de experiencia o de mayor sustento técnico, ¿no? Pero ahí nuevamente entrará la discusión de que se están limitando los derechos o las atribuciones y deberes del legislativo. Me imagino que también cuando hace ese aporte se da cuenta de esa posibilidad. En todo caso... Sí. Sin duda, creo que todo mecanismo que se plantee tiene que ser aprobado en el Parlamento, sin duda, ¿no? Pero claro, esta es una discusión... Conversaba con alguien que me decía no hay un concurso perfecto, y efectivamente no lo hay, pero uno se pregunta por qué el mismo Congreso que elige a miembros del Banco Central o elige al Defensor del Pueblo no puede, o es más complicado ponerte de acuerdo con el TC. Entonces
hay claramente algo adicional que hacer y eso abre espacio a que se hagan propuestas que puedan afinar el procedimiento. ¿Por qué es más difícil en todo caso? Usted habla además en su columna de no hacer lo mismo, porque estamos haciendo lo mismo y estamos llegando al mismo punto, no elegir a los magistrados que tienen que llegar al Tribunal Constitucional. Sí, sin duda, la idea del Tribunal Constitucional, como la idea, así como en el BCR se espera tener a los economistas, a los mejores economistas del país, en el TC se espera tener a los mejores juristas. Eso no es algo que necesariamente se haya estado dando y tampoco hay los estímulos para que muchos profesionales de prestigio se expongan a un maltrato que inevitablemente sientes. Porque claro, tú con la mejor voluntad presentas, a ver, en el zapato de un constitucionalista de prestigio, con la mejor voluntad presentas tu candidatura y al final de cuentas a veces te eligen, como en el caso del señor Eguiguren, pero luego te fuerzan a renunciar por la presión política. O en el caso del señor Hackanson, que tiene además una carrera académica importante detrás de sí, se queda al borde de ser elegido, ¿no? Entonces yo creo que ¿cómo lograr que los mejores juristas, eso yo creo que es la respuesta que hay que responder, para la que hay que encontrar la pregunta para la que hay que encontrar una respuesta, y no creo que la encontremos persistiendo en hacer lo que estamos haciendo. Y por eso planteaba ya no en esta elección, que quizás ni siquiera los votos hay aparentemente, sino mirando a lo que puede pasar a partir del 26 de julio. De acuerdo. Usted habla de la intervención de la Junta Nacional de Justicia, a ver, comprendiéndolo como, digamos, una instancia que permita elegir a los mejores profesionales, ¿no? Que hay allí una especie de convenio, de actuación conjunta con el legislativo a fin de tener a los mejores en el Tribunal Constitucional. Nos queda claro en todo caso que esto nuevamente planteará la discusión de hasta qué punto no se está permitiendo la independencia del Poder Legislativo, que será prácticamente o seguramente lo que dirán. Pero usted nos precisaba algo muy real, esa es una decisión política, la de los miembros del Tribunal Constitucional. Se está buscando ahora que haya mayores filtros, la hoja de vida, ese tema de la capacidad moral o la idoneidad moral que no se termina de comprender en cuanto a la calificación. Pero ¿cómo se llega a un punto de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional sin que se hable de repartija? ¿Cuál es la diferencia de, a ver, no sé si el término sería negociación sana para poder elegir al más idóneo versus una repartija? ¿Cómo dividimos eso? ¿Cuál es la línea delgada que lo separa? Bueno, yo creo que ahí también hay creo que una responsabilidad de las fuerzas políticas de los candidatos que presenten, ¿no? Yo creo que, digamos, no, si es que al final va a haber un nivel de acuerdo en el que cada fuerza política plantea candidatos, pues creo que al hacerlo tienen que tener en consideración no solo su cercanía política o personal, sino las credenciales profesionales y académicas con las que se llega, ¿no? Y por eso yo te decía, en esta sugerencia o en esta idea de incorporar a la Junta Nacional de Justicia, yo decía, al final de cuentas la elección final la tendrían los congresistas, es decir, seguiría siendo algo político, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de evaluar. Lo que es claro es que, por un lado, el diálogo, los acuerdos no es algo que se pueda petardear. Yo creo que es legítimo que en el Parlamento haya negociaciones. Lo que no es legítimo es que éstas se hagan, creo yo, con fines subalternos, ¿no? Con fines de colocar a alguien del que luego se puede echar mano, o alguien que te dé algún favor, y alguien sobre todo que carece de las credenciales académicas y profesionales para un lugar tan sensible. Solo hay 7 tribunos en el país y son los que muchas veces deciden que una ley continúe en vigencia o no. Entonces, sí, creo que es algo muy sensible y muy importante como para no ser lo responsable que se debe. El próximo Congreso tiene 10 bancadas, ¿no? Es muy probable que no escoja a ninguno de los miembros, y si escogerá uno, poco probable que escoja a todos los que tienen que pasar al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el futuro de la elección en un próximo legislativo que tiene 10 bancadas, si no estoy recordando mal, que no hay ninguna mayoría, dividido, bastante polarizado? ¿Qué se tiene que cambiar? Entiendo que usted apuesta por replantear la forma de elegir.
Sí, sí, yo replanteo que revisemos lo que se ha hecho hasta ahora. Efectivamente, el Congreso entrante, que tiene 10 grupos políticos que van a tener que ser agrupados en 9 bancadas, el Partido Morado, por tener 3 escaños, va a tener que unirse, ya tiene unas conversaciones avanzadas con Juntos por el Perú. Consecuencia, ellos son los que van a tener que decidir si se persiste en esto o si se abre a un nuevo mecanismo. Y ahí también les va a tocar alcanzar acuerdos. Fíjate, el Congreso Fujimorista, que tenía una mayoría de 73 escaños al inicio y que en consecuencia requería solamente 14 votos adicionales para poder nombrar a integrantes del TC, no lo pudo hacer porque se fue cayendo en el camino, ¿no? Al único que pudieron lograr fue al señor Ferrero, pero cuando llegó el momento de renovar ya no eran el grupo que fueron originalmente, y en consecuencia ponerse de acuerdo fue muy, muy complicado, y es algo que seguramente se va a arrastrar para el siguiente Congreso, ¿no? Bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Nos quedamos entonces con incertidumbre y llamando a la responsabilidad de los actores políticos, señor Requena. Sí, yo creo que es lo fundamental. Creo que es importante ser consciente de las consecuencias de las decisiones que toman, ¿no? Bien, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. A usted.